Bienvenidos a Susurros del Gato. Este es un espacio para aprender con calma. Aquí exploramos temas interesantes del mundo. Ideas que despiertan curiosidad y datos fascinantes contados desde un lugar tranquilo. No necesitas tomar apuntes. No necesitas concentrarte demasiado. Podés simplemente escuchar mientras tu mente se relaja. Estos videos están pensados para acompañarte al final del día, en momentos de descanso o mientras te preparas para dormir. Deja que la información fluya. Susurros del Gato está acá para acompañarte mientras descansas. Imagina por un momento que el suelo bajo tus pies no es solo tierra y roca, sino la entrada a un mundo secreto, antiguo y lleno de misterios que casi nadie ha visto jamás. Mientras caminamos, trabajamos o dormimos, existen vastos reinos ocultos bajo la superficie de la tierra, cuevas interminables, ríos subterráneos. Criaturas que nunca ven la luz del sol y paisajes tan extraños que parecen sacados de otro planeta. Desde las profundidades oscuras donde el tiempo parece detenido, hasta túneles formados durante millones de años. El mundo subterráneo guarda historias increíbles sobre el origen de nuestro planeta y los límites de la vida misma. Cada grieta es una puerta, cada sombra es una incógnita, y cada descenso es una aventura hacia lo desconocido. Hoy vamos a desentrañar esas maravillas ocultas bajo nuestros pies, porque a veces, los secretos más asombrosos no están en el cielo, sino justo debajo de nosotros. La frontera invisible. El atractivo de lo desconocido, ¿qué hay realmente bajo nuestros pies? Bajo la superficie firme que pisamos cada día se extiende una frontera invisible, un territorio tan vasto y desconocido como el espacio exterior. Aunque hemos cartografiado océanos, escalado las montañas más altas y enviado sondas a otros planetas, seguimos sabiendo sorprendentemente poco sobre lo que se oculta bajo nuestros propios pies. La Tierra no es un cuerpo sólido y simple, es una estructura viva, estratificada, llena de cavidades, pasajes ocultos y ecos de un pasado que se remonta a millones de años. La mayoría de las personas vive sin pensar en ello. Caminamos sobre aceras, carreteras y campos creyendo que el suelo es estable, inmutable, predecible. Sin embargo, debajo de esa aparente seguridad existe un mundo dinámico, en constante transformación. Las placas tectónicas se desplazan lentamente como gigantes dormidos, acumulando energía que tarde o temprano se libera en forma de terremotos. Ríos subterráneos esculpen silenciosamente túneles en la roca, mientras cuevas colosales crecen centímetro a centímetro durante milenios, invisibles a nuestros ojos. El atractivo de lo desconocido siempre ha impulsado a la humanidad a explorar. Antes temíamos los mares, luego el cielo, ahora el espacio profundo. Pero quizá la última gran frontera esté justo aquí, bajo nosotros. El subsuelo es un universo sin mapas completos, donde cada expedición es un salto hacia lo impredecible. Es un lugar donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino un lenguaje propio, una barrera psicológica que despierta tanto fascinación como miedo. En las profundidades habitan formas de vida extremas que desafían todo lo que creemos saber sobre la biología. Organismos que viven sin oxígeno, sin luz solar, alimentándose de minerales y reacciones químicas. Microbios capaces de sobrevivir en condiciones que matarían a casi cualquier otro ser vivo. Estos seres no solo amplían nuestra definición de vida, sino que también abren la puerta a una pregunta inquietante: si la vida puede prosperar en lo más profundo de la Tierra. ¿Por qué no podría existir en mundos subterráneos de otros planetas? Pero no todo lo que yace bajo nuestros pies es ciencia pura. El subsuelo también es un archivo histórico. Bajo ciudades modernas se esconden capas de civilizaciones antiguas, templos enterrados, catacumbas, túneles olvidados, refugios de guerra, minas abandonadas. Cada estrato es como una página en un libro que narra la historia de la humanidad. Al excavar, no solo descendemos físicamente, también viajamos en el tiempo. A lo largo de la historia, las culturas han asociado el mundo subterráneo con lo sagrado, lo prohibido o lo sobrenatural. Para algunos, era el reino de los dioses, para otros,
la morada de los muertos. Mitos sobre infiernos, mundos ocultos y criaturas que habitan en las entrañas de la tierra aparecen en casi todas las civilizaciones. Tal vez estas historias no sean solo fantasía, sino reflejos de un miedo profundo, el temor a lo que no podemos ver, a lo que no podemos controlar. Explorar el subsuelo no es solo una hazaña física, es también un viaje psicológico. La ausencia de luz, el silencio absoluto, la sensación de estar rodeado de toneladas de roca generan una experiencia casi existencial. Muchos exploradores describen una mezcla de asombro y vulnerabilidad, como si la tierra misma estuviera observándolos. Allí abajo, el ser humano deja de sentirse dueño del mundo y recuerda lo pequeño que realmente es. Paradójicamente, mientras más avanzamos tecnológicamente, más conscientes somos de lo mucho que ignoramos. Satélites pueden observar cada rincón del planeta desde el espacio, pero apenas hemos arañado la superficie de su interior. Grandes regiones subterráneas permanecen inexploradas, no por falta de interés, sino por la dificultad extrema de acceder a ellas. Calor intenso, presión aplastante, gases tóxicos y colapsos impredecibles convierten al subsuelo en uno de los entornos más hostiles para la exploración humana. Y sin embargo, seguimos descendiendo. Porque algo en nosotros nos impulsa a mirar detrás del velo. Queremos saber qué hay más allá de lo visible, qué secretos guarda el planeta que nos dio origen. El subsuelo representa la frontera entre lo conocido y lo desconocido, entre la ciencia y el misterio, entre la realidad tangible y las preguntas sin respuesta. Tal vez nunca logremos descubrirlo todo. Tal vez siempre haya zonas que permanezcan ocultas, intactas, inaccesibles. Pero justamente ahí reside su encanto. En un mundo donde casi todo parece estar ya descubierto, las profundidades de la Tierra nos recuerdan que aún existen misterios reales, silenciosos, esperando bajo nuestros pies. Y que, a veces, el viaje más fascinante no es hacia las estrellas, sino hacia el corazón oscuro de nuestro propio planeta. Cuando pensamos en la Tierra, solemos imaginarla como una esfera sólida, estable y silenciosa. Un planeta firme que simplemente está ahí, sosteniendo nuestras ciudades, nuestros océanos y nuestras vidas. Pero esta imagen es una ilusión. La corteza terrestre, esa delgada capa sobre la que habitamos, no es un suelo muerto ni inerte. Es una estructura viva, en movimiento constante, que respira, se desplaza, se rompe, se regenera y transforma el mundo sin que casi lo notemos. La corteza terrestre es, en realidad, la piel del planeta. Una piel frágil, agrietada y dinámica, formada por enormes fragmentos llamados placas tectónicas. Estas placas flotan lentamente sobre una capa más caliente y viscosa conocida como el manto. Aunque su movimiento es imperceptible para nosotros, en realidad se desplazan varios centímetros cada año. Puede parecer insignificante, pero a escala geológica es un baile colosal que ha moldeado continentes, levantado cordilleras, abierto océanos y destruido civilizaciones enteras. Nada en la superficie es verdaderamente permanente. Las montañas que hoy parecen eternas algún día se erosionarán hasta desaparecer. Los océanos que hoy separan continentes antes no existían. Y los desiertos que hoy vemos fueron, en otros tiempos, selvas exuberantes. Todo cambia porque la corteza nunca está quieta. Es un sistema activo, una maquinaria planetaria que nunca se apaga. Bajo nuestros pies, la roca se deforma lentamente bajo presiones inimaginables. El calor interno del planeta empuja, estira y comprime la corteza, generando tensiones que se acumulan durante décadas o siglos. Cuando la energía se libera, la Tierra tiembla. Los terremotos no son fallos del planeta, son su forma de reajustarse, de liberar el estrés interno, de recordarnos que vivimos sobre una estructura en constante transformación. Los volcanes son otra manifestación de esta vida interna. A través de ellos, la Tierra expulsa material desde sus profundidades, creando nueva superficie. Cada erupción es una herida abierta, pero también un acto de creación. Islas nacen del océano,
suelos fértiles emergen de la lava solidificada, ecosistemas completos se reconstruyen sobre cenizas. La destrucción y la creación no son opuestas, son parte del mismo proceso vital del planeta. Incluso cuando todo parece tranquilo, la corteza sigue trabajando en silencio. El agua se filtra por grietas microscópicas, disolviendo minerales, ampliando cavidades, formando cuevas gigantescas durante miles de años. El viento y la lluvia desgastan montañas grano a grano. Los ríos arrastran sedimentos que se depositan en otros lugares, cambiando lentamente la forma del paisaje. Cada paisaje que vemos es solo una fotografía temporal de un proceso interminable. La corteza también es un enorme archivo del pasado. En sus capas se encuentran las huellas de antiguas eras, fósiles de criaturas extinguidas, rastros de impactos de meteoritos, señales de antiguos mares y climas desaparecidos. Leer las rocas es como leer la biografía del planeta. Cada estrato cuenta una historia, glaciaciones, extinciones masivas, explosiones de vida, cambios drásticos en la atmósfera. Lo más asombroso es que esta entidad viva no es consciente de nosotros. La Tierra no distingue entre ciudades y montañas, entre templos y árboles. Para la corteza, todo es parte del mismo sistema. Un rascacielos es tan temporal como una colina. Una carretera es tan frágil como una duna de arena. Basta un solo movimiento tectónico para borrar en minutos lo que tardamos siglos en construir. Y, sin embargo, dependemos totalmente de esta piel inestable. De ella obtenemos minerales, agua, energía y suelo fértil. La corteza nos alimenta, nos protege y nos amenaza al mismo tiempo. Es madre y fuerza destructora. Nos permite existir, pero también nos recuerda constantemente nuestra vulnerabilidad. Pensar en la corteza como una entidad viva cambia nuestra percepción del mundo. Ya no caminamos sobre un objeto pasivo, sino sobre un organismo planetario en permanente evolución. Cada paso que damos ocurre sobre una superficie que se está moviendo, respirando, cambiando. No habitamos un escenario fijo, vivimos sobre un proceso. Tal vez el mayor error de la humanidad ha sido creer que domina la Tierra, cuando en realidad solo la ocupa temporalmente. La corteza existía mucho antes de nosotros y seguirá transformándose cuando ya no estemos. Nosotros somos apenas una capa más en su historia, una breve huella sobre una piel que jamás deja de moverse. Comprender esto no es solo una lección de geología, es una lección de humildad. La Tierra no es un escenario diseñado para nosotros. Es una fuerza viva, antigua y poderosa, que nos permite existir por un instante, mientras continúa su eterno y silencioso viaje a través del tiempo. Desde que el ser humano aprendió a contar historias, el mundo subterráneo ha ocupado un lugar central en nuestra imaginación. Mucho antes de que existiera la ciencia, las profundidades de la Tierra ya eran escenario de dioses, monstruos, espíritus y secretos prohibidos. Descender bajo la superficie siempre ha simbolizado algo más que un viaje físico. Ha sido una metáfora del miedo, de la muerte, del conocimiento oculto y de lo desconocido. En las civilizaciones antiguas, el subsuelo era considerado un reino sagrado. Para los griegos, era el dominio de Hades, el inframundo donde residían las almas después de la muerte. No era un lugar al que se entrara fácilmente, y quienes lo hacían, como Orfeo o Heracles, regresaban transformados. En la mitología egipcia, el mundo subterráneo representaba el viaje del sol durante la noche, un espacio de transición entre la vida y la eternidad. Para los mayas, el Xibalbá era un inframundo lleno de pruebas, trampas y entidades sobrenaturales que desafiaban al alma humana. Estas historias no surgieron al azar. Las cuevas, grietas y abismos reales inspiraron estas visiones. La oscuridad absoluta, el eco inquietante, el aire frío y la sensación de estar rodeado por toneladas de roca creaban experiencias tan intensas que solo podían explicarse mediante lo divino o lo demoníaco. El subsuelo se convirtió así en un símbolo universal del misterio y del peligro. Durante la Edad Media, esta visión se intensificó. El inframundo fue asociado con el infierno,
con castigos eternos y con fuerzas malignas. Las profundidades dejaron de ser solo desconocidas para convertirse en algo que debía evitarse. Explorar cuevas era visto como una práctica peligrosa, incluso herética. Sin embargo, al mismo tiempo, los humanos comenzaron a excavar más que nunca, minas para extraer metales, túneles para ciudades, catacumbas para enterrar a los muertos. Aunque temido, el mundo subterráneo se volvió indispensable. Con el Renacimiento llegó un cambio crucial. La curiosidad comenzó a vencer al miedo. Filósofos y científicos empezaron a preguntarse qué había realmente bajo la superficie. Las cuevas dejaron de ser solo puertas al infierno y comenzaron a verse como laboratorios naturales. Aparecieron los primeros estudios geológicos, los primeros mapas subterráneos, los primeros intentos de comprender la estructura interna de la Tierra. En el siglo XIX, la fascinación alcanzó un nuevo nivel. La exploración subterránea se convirtió en aventura. Obras como Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne reflejaban un espíritu colectivo, la idea de que bajo nosotros existía un mundo desconocido esperando ser descubierto. Los espeleólogos comenzaron a descender a cavernas profundas, documentando formaciones imposibles, lagos ocultos y sistemas de túneles que se extendían kilómetros bajo la superficie. Ya en el siglo XX, la tecnología transformó por completo nuestra relación con el subsuelo. Sensores sísmicos, perforaciones profundas, radares y robots permitieron observar lo que antes era invisible. Descubrimos cámaras gigantescas, fallas tectónicas activas, volcanes ocultos, e incluso ecosistemas completos que viven sin luz solar. El mundo subterráneo dejó de ser solo mito, se convirtió en un objeto de estudio científico. Sin embargo, la fascinación nunca desapareció. Aunque ahora entendemos mucho más, el misterio persiste. Aún existen regiones bajo la Tierra que jamás han sido exploradas por humanos. Zonas demasiado profundas, demasiado calientes o demasiado inestables para ser alcanzadas. Lugares donde la oscuridad es total y el tiempo parece no existir. Lo más interesante es que, a pesar de los avances, seguimos contando historias. Películas, libros y videojuegos continúan representando el subsuelo como un espacio de criaturas desconocidas, civilizaciones ocultas y fuerzas ancestrales. La ciencia reemplazó a los dioses, pero no al asombro. Seguimos proyectando nuestros miedos y deseos en las profundidades, igual que lo hacían nuestros antepasados. Tal vez porque el mundo subterráneo refleja algo profundo dentro de nosotros mismos. Es el espacio de lo reprimido, lo invisible, lo que preferimos no ver. Descender es enfrentarse a la oscuridad, al silencio, a la incertidumbre. Y aún así, seguimos bajando. Seguimos excavando. Seguimos preguntándonos qué hay más allá del límite. Desde los mitos antiguos hasta la exploración moderna, el subsuelo ha sido una obsesión constante. Un espejo de nuestra curiosidad infinita. Un recordatorio de que, aunque creemos conocer el mundo, las mayores preguntas siguen ocultas, justo debajo de nuestros pies. Esculpidos por el tiempo, cuevas y paisajes kársticos, obras maestras geológicas, como el agua, la tectónica y el tiempo tallan cavernas monumentales. En las profundidades de la Tierra existen catedrales ocultas que ningún arquitecto humano diseñó. No tienen planos, ni columnas colocadas a propósito, ni fechas de inauguración. Fueron esculpidas lentamente, gota a gota, a lo largo de millones de años. Las cuevas y los paisajes kársticos son algunas de las obras más impresionantes del planeta, creadas no por la fuerza inmediata, sino por la paciencia infinita del tiempo. Todo comienza con algo tan simple como el agua. La lluvia, al caer, absorbe dióxido de carbono del aire y del suelo, volviéndose ligeramente ácida. Esa acidez casi imperceptible es suficiente para iniciar un proceso extraordinario. Al filtrarse por grietas microscópicas en la roca caliza, el agua comienza a disolverla. Lo que empieza como una fisura diminuta se convierte, con los siglos, en un conducto. Y lo que fue un conducto, con los milenios, se transforma en una caverna colosal.
El paisaje kárstico es el resultado visible de este proceso. En la superficie, aparecen dolinas, valles hundidos, ríos que desaparecen súbitamente bajo tierra y montañas perforadas como esponjas gigantes. Nada es lo que parece. Un campo verde puede ocultar bajo él un vacío inmenso. Un río puede existir solo por momentos, desapareciendo en la roca para continuar su curso en la oscuridad. Bajo tierra, el espectáculo es aún más asombroso. Estalactitas descienden lentamente del techo, creciendo apenas unos milímetros cada siglo. Estalagmitas emergen desde el suelo, avanzando hacia arriba con la misma paciencia eterna. Cuando ambas se encuentran, forman columnas que parecen sostener el peso de la montaña entera. Cada formación es un registro del tiempo, capas de minerales que cuentan historias de climas antiguos, sequías prolongadas y eras glaciales. Pero el agua no actúa sola. La tectónica prepara el escenario. Los movimientos de la corteza terrestre fracturan la roca, creando fallas y grietas que permiten que el agua penetre más profundamente. Un levantamiento tectónico puede elevar una región entera, cambiando el nivel de los ríos subterráneos y forzando al agua a excavar nuevas rutas. Así, la tierra se rompe para luego ser esculpida. El tiempo es el verdadero protagonista. No el tiempo humano, sino el tiempo geológico. Un tiempo que no se mide en años, sino en millones de ellos. Una sola caverna puede tardar más tiempo en formarse del que lleva existiendo nuestra especie. Cada centímetro de espacio vacío representa incontables ciclos de lluvia, filtración y disolución. Lo que hoy admiramos como una maravilla natural es el resultado de una constancia implacable. Algunas cavernas alcanzan escalas casi inimaginables. Salones tan grandes que podrían albergar ciudades enteras, ríos subterráneos que recorren kilómetros en completa oscuridad, lagos ocultos de aguas cristalinas que nunca han visto la luz del sol. Estos espacios no solo impresionan por su tamaño, sino por su perfección caótica, por la sensación de estar dentro de una obra viva. Los paisajes kársticos también son extremadamente frágiles. Aunque tardan millones de años en formarse, pueden destruirse en décadas. La contaminación del agua, la minería irresponsable y la urbanización sin control pueden colapsar sistemas completos. Una cueva dañada no se regenera en tiempos humanos. Lo que se pierde para siempre. Más allá de su belleza, estas formaciones son archivos naturales. Las capas minerales guardan información climática del pasado, ayudando a los científicos a reconstruir la historia de la Tierra. En sus paredes se conservan rastros de antiguas inundaciones, cambios en el nivel del mar y variaciones en la atmósfera. Las cuevas son bibliotecas silenciosas escritas en piedra. Explorar estos mundos es una experiencia casi espiritual. El silencio absoluto, interrumpido solo por el goteo del agua, crea una conexión profunda con el planeta. En la oscuridad total, el tiempo parece detenerse. Cada paso recuerda que estamos caminando dentro de una obra que comenzó mucho antes de que existiéramos y que continuará mucho después de que nos hayamos ido. Las cuevas y los paisajes kársticos nos enseñan una lección poderosa: la grandeza no siempre nace de la fuerza bruta, sino de la constancia. De procesos lentos, invisibles y persistentes. Son monumentos al tiempo, recordatorios de que la Tierra no necesita prisa para crear sus mayores maravillas. Bajo nuestros pies, el planeta sigue esculpiéndose a sí mismo. Gota a gota. Siglo a siglo. En silencio. Bajo el reflector, ejemplos famosos, la inmensidad de Mames Cave y las maravillas ecológicas de Sondoon. Entre los miles de sistemas de cuevas que existen en el mundo, algunos destacan no solo por su tamaño, sino por lo que representan, límites extremos de lo que creemos posible bajo la superficie terrestre. Mames Cave, en Estados Unidos, y Sondoon, en Vietnam, no son simples cavernas. Son universos subterráneos completos, cada uno con su propia geografía, historia y ecosistemas. Dos mundos distintos, unidos por una misma verdad: la Tierra es mucho más grande por dentro de lo que imaginamos.
Mames Cave es, hasta hoy, el sistema de cuevas más extenso jamás descubierto. Sus pasajes cartografiados superan los 650 kilómetros, y cada año se siguen encontrando nuevos túneles. No es una sola caverna, sino una red laberíntica que se extiende como las raíces de un árbol gigante bajo el estado de Kentucky. Caminar por Mames es como recorrer una ciudad infinita de corredores, salones, chimeneas verticales y ríos ocultos. Lo más impresionante de Mames Cave no es solo su tamaño, sino su complejidad. Existen niveles superpuestos, formados en diferentes épocas geológicas, como pisos de un edificio construido a lo largo de millones de años. Algunos pasajes son amplios y secos, otros están inundados y solo pueden recorrerse en pequeñas embarcaciones. Hay zonas tan estrechas que obligan a arrastrarse, y cámaras tan vastas que la luz de una linterna apenas alcanza a revelar sus límites. Este sistema ha sido testigo de la historia humana durante miles de años. Restos de antorchas indígenas, herramientas prehistóricas, momias naturales y grafitis del siglo XIX conviven en sus paredes. Mames no es solo una maravilla geológica, es también un archivo cultural enterrado bajo tierra. Cada paso dentro de ella es un cruce entre tiempo humano y tiempo geológico. Son Doon, en cambio, es una cueva joven en términos de descubrimiento, pero antigua en origen. Fue encontrada oficialmente en 2009 y redefinió por completo lo que entendíamos por caverna gigante. Son Doon es tan grande que dentro de ella cabría un rascacielos de más de 40 pisos. Algunos de sus salones alcanzan los 200 metros de altura y más de 150 metros de ancho. No se siente como estar bajo tierra, se siente como estar dentro de otro mundo. Lo que hace única a Son Doon no es solo su escala, sino su ecosistema interno. En varios puntos, el techo se ha colapsado, permitiendo que la luz solar entre directamente en la cueva. Esto ha creado selvas subterráneas, con árboles, plantas, niebla, nubes internas y hasta un microclima propio. Dentro de la cueva llueve, se forman ríos, crecen bosques y viven especies que no existen en ningún otro lugar del planeta. Son Doon es un ejemplo extremo de cómo la vida puede adaptarse incluso en los entornos más improbables. Animales ciegos, insectos translúcidos, peces sin pigmentación y plantas que jamás han conocido el cielo exterior forman parte de este ecosistema cerrado. Es como una cápsula del tiempo biológica, un laboratorio natural donde la evolución sigue caminos distintos a los del mundo exterior. Ambas cuevas representan dos caras del mismo misterio. Mames Cave nos muestra la inmensidad horizontal, un mundo interminable de túneles que se ramifican sin fin. Son Doon nos revela la inmensidad vertical, espacios tan gigantes que parecen paisajes abiertos atrapados bajo tierra. Una es un laberinto infinito, la otra, una catedral natural. Explorar estos lugares no es solo turismo extremo. Es una confrontación directa con nuestra escala. En Mames, el ser humano se siente pequeño frente a la extensión. En Son Doon, se siente insignificante frente al volumen. Son recordatorios físicos de que la superficie es apenas una piel delgada, y que debajo existe un planeta mucho más vasto, complejo y desconocido. Lo más inquietante es que, incluso después de descubrirlas, ninguna de estas cuevas está completamente explorada. Mames sigue creciendo en mapas cada año. Son Doon solo ha sido recorrida por un número muy limitado de personas. La mayoría de sus rincones permanecen intactos, oscuros, silenciosos. Estas cavernas famosas no son excepciones aisladas. Son apenas ventanas hacia un mundo subterráneo global que sigue oculto. Si existen espacios así en nuestro propio planeta, tan monumentales y aún incompletamente comprendidos, la pregunta es inevitable: ¿cuántos mundos similares siguen esperando ser descubiertos bajo nuestros pies? El impacto sorprendente de la geología subterránea en la hidrología superficial y los ecosistemas. Lo que ocurre bajo la superficie de la Tierra no se queda bajo la superficie. Aunque no podamos verlo, el mundo subterráneo controla silenciosamente gran parte de lo que sucede arriba: el curso de los ríos,
la disponibilidad de agua dulce, la fertilidad de los suelos y la supervivencia de innumerables especies. La geología subterránea no es un escenario aislado, es el sistema nervioso oculto del planeta, conectando profundidades invisibles con paisajes visibles. Cada gota de agua que cae del cielo inicia un viaje mucho más complejo de lo que imaginamos. Parte de esa lluvia fluye sobre la superficie, formando arroyos y ríos. Pero otra parte se filtra hacia abajo, penetrando en grietas, poros y fracturas de la roca. Allí comienza el verdadero recorrido subterráneo, un entramado de acuíferos, canales ocultos y reservorios naturales que almacenan y redistribuyen el agua a lo largo de enormes distancias. Los acuíferos son auténticos océanos invisibles bajo tierra. Contienen la mayor parte del agua dulce accesible del planeta, mucho más que todos los ríos y lagos juntos. Sin ellos, la civilización moderna simplemente no podría existir. Millones de personas dependen diariamente de pozos que extraen agua de estos sistemas profundos, sin ser conscientes de que están bebiendo agua que tal vez cayó como lluvia hace cientos o miles de años. En regiones kársticas, donde la roca es altamente permeable, el impacto es aún más dramático. Los ríos pueden desaparecer repentinamente en el suelo, solo para reaparecer kilómetros más adelante. Lagos pueden vaciarse en cuestión de horas. Manantiales brotan de la nada, alimentados por corrientes que recorren cavernas gigantes. El paisaje se convierte en un rompecabezas hidrológico, donde lo visible depende totalmente de lo invisible. Pero el efecto va mucho más allá del agua. Los ecosistemas completos están moldeados por esta arquitectura subterránea. Bosques enteros dependen de la humedad que asciende desde acuíferos profundos. Humedales sobreviven gracias a flujos subterráneos constantes incluso en épocas de sequía. En zonas áridas, los únicos oasis posibles existen porque el agua viaja bajo tierra durante cientos de kilómetros antes de emerger. Incluso la biodiversidad está influenciada por estas dinámicas ocultas. Muchas especies vegetales han desarrollado raíces extremadamente profundas para alcanzar reservas subterráneas. Algunos animales detectan vibraciones y cambios químicos en el suelo para encontrar agua. Y en las propias profundidades existen ecosistemas completos, comunidades de bacterias, crustáceos, peces y microorganismos que jamás ven la luz del sol, pero que cumplen funciones clave en el equilibrio del planeta. La geología subterránea también actúa como un filtro natural. A medida que el agua se mueve lentamente por capas de roca y sedimentos, se purifica. Se eliminan contaminantes, se regulan temperaturas, se estabiliza la composición química. Este proceso, que puede tardar décadas o siglos, convierte al subsuelo en una gigantesca planta de tratamiento natural sin la cual muchos ecosistemas colapsarían. Sin embargo, esta conexión invisible también implica una enorme fragilidad. Contaminar el subsuelo es contaminar todo el sistema. Un derrame químico, una fuga industrial o un exceso de fertilizantes puede infiltrarse y viajar largas distancias sin ser detectado. Cuando el daño se vuelve visible en ríos o pozos, ya es demasiado tarde, la contaminación se ha extendido por redes subterráneas imposibles de limpiar por completo. La sobreexplotación es otro problema silencioso. Extraer agua más rápido de lo que se recarga provoca el colapso de acuíferos, hundimientos del terreno, desaparición de manantiales y desertificación progresiva. Ciudades enteras han comenzado a hundirse lentamente porque el subsuelo se vacía bajo ellas. La superficie, literalmente, pierde su soporte vital. Lo más inquietante es que la mayoría de estas dinámicas ocurren sin señales evidentes. No hay alarmas, no hay explosiones, no hay eventos espectaculares. Solo cambios graduales, invisibles, acumulativos. La Tierra no grita cuando su sistema interno se daña, simplemente deja de funcionar correctamente. Comprender la relación entre geología subterránea, agua y vida es comprender que no existen límites reales entre abajo y arriba. El planeta funciona como un solo organismo. Lo que sucede en las profundidades determina la salud de los bosques,
la estabilidad de los climas, la supervivencia de especies y la disponibilidad de recursos para la humanidad. En última instancia, el mundo subterráneo es el verdadero arquitecto de la superficie. Es el pulso oculto que regula la vida. Aunque no lo veamos, cada río, cada árbol y cada gota de agua que bebemos es el resultado de procesos que ocurren en la oscuridad, lejos de nuestra vista, pero profundamente conectados con nuestra existencia. La Tierra vive desde dentro hacia afuera. Y nosotros, sin saberlo, dependemos cada día de lo que sucede en su corazón invisible. Vida sin luz, ecosistemas quimiosintéticos más allá de la fotosíntesis, las formas de vida únicas que prosperan en la oscuridad total. Durante siglos, la humanidad creyó que toda forma de vida dependía, directa o indirectamente, de la luz del sol. La fotosíntesis era considerada el fundamento absoluto de los ecosistemas, plantas capturando energía solar, animales alimentándose de plantas, depredadores alimentándose de otros animales. La vida, según esta visión, siempre comenzaba con la luz. Pero en las profundidades de la Tierra y de los océanos, esta regla se rompe por completo. En la oscuridad total, donde no existe el día ni la noche, donde ningún rayo solar ha llegado jamás, existen ecosistemas completos que funcionan sin fotosíntesis. Estos mundos invisibles se sostienen gracias a un proceso llamado quimiosíntesis, una forma alternativa de obtener energía, basada no en la luz, sino en reacciones químicas entre minerales, gases y compuestos del entorno. Los verdaderos arquitectos de estos ecosistemas son microorganismos especializados, principalmente bacterias y arqueas. En lugar de utilizar la energía del sol, estas formas de vida utilizan sustancias como sulfuro de hidrógeno, metano, hierro o amoníaco para producir energía. Son capaces de transformar compuestos tóxicos en alimento, creando la base de cadenas tróficas completamente independientes del mundo superficial. Estos ecosistemas se encuentran en lugares extremos, en cavernas profundas, en acuíferos subterráneos, en grietas volcánicas, en minas abandonadas, de forma especialmente espectacular, en las chimeneas hidrotermales del fondo oceánico. A más de 3.000 metros de profundidad, donde la presión es aplastante y la temperatura puede superar los 350 grados Celsius, brotan columnas de agua rica en minerales. Alrededor de estas fuentes, la vida florece sin una sola partícula de luz. En estos entornos viven criaturas que parecen sacadas de la ciencia ficción, gusanos gigantes sin boca ni sistema digestivo que albergan bacterias en su interior, cangrejos blancos sin ojos, peces translúcidos, camarones que detectan calor en lugar de luz. Todos dependen directa o indirectamente de bacterias quimiosintéticas que convierten sustancias químicas en energía. En cuevas subterráneas ocurre algo similar, aunque en escalas más silenciosas. Películas bacterianas cubren las paredes, alimentándose de minerales disueltos en el agua. Pequeños invertebrados se alimentan de estas colonias microscópicas. Peces ciegos, crustáceos sin pigmentación y insectos adaptados a la oscuridad perpetua forman ecosistemas estables que pueden existir durante miles o incluso millones de años sin contacto alguno con la superficie. Estas formas de vida presentan adaptaciones extremas. Al no necesitar visión, muchas especies pierden los ojos por completo. La pigmentación se vuelve innecesaria, por lo que sus cuerpos son pálidos o transparentes. Sus metabolismos son lentos, eficientes, diseñados para sobrevivir con recursos mínimos. Cada movimiento es ahorro de energía, cada función es esencial. Lo más revolucionario de estos ecosistemas no es solo su existencia, sino lo que implican para nuestra comprensión de la vida. Demuestran que el sol no es un requisito universal, que la vida puede surgir y mantenerse en ambientes que antes considerábamos totalmente estériles, que los límites biológicos son mucho más amplios de lo que imaginábamos. Este descubrimiento ha transformado incluso la exploración espacial. Si la vida puede existir bajo kilómetros de roca, sin luz, alimentándose de química pura, entonces podría existir bajo la superficie de Marte,
en los océanos subterráneos de Europa o en los mundos helados de Encelado. La quimiosíntesis se ha convertido en una de las claves para buscar vida más allá de la Tierra. Pero también nos obliga a replantear nuestra relación con el planeta. Estos ecosistemas son increíblemente antiguos, frágiles y desconocidos. Muchos pueden desaparecer antes siquiera de ser descubiertos, debido a la contaminación, la minería profunda y la explotación de recursos. Estamos alterando mundos que ni siquiera sabíamos que existían. La vida sin luz nos recuerda una verdad inquietante y hermosa: la vida no necesita permiso para existir. No necesita cielos azules, ni bosques, ni océanos iluminados. Puede surgir en la oscuridad más absoluta, alimentarse del veneno, prosperar en el silencio y construir ecosistemas completos en lugares donde jamás pensaríamos que algo podría vivir. En el corazón oscuro del planeta, lejos del sol, la vida sigue encontrando caminos. Invisible. Persistente. Imparable. Descubrimientos revolucionarios, los extremófilos y el concepto de una biosfera profunda. Durante gran parte de la historia de la ciencia, se creyó que la vida solo podía existir en una franja muy delgada de la Tierra, la superficie y las capas cercanas donde había luz, oxígeno y temperaturas moderadas. Todo lo demás, las profundidades del planeta, era considerado un reino estéril, demasiado caliente, demasiado comprimido, demasiado hostil para cualquier forma de vida. Pero esta idea empezó a derrumbarse cuando los científicos comenzaron a mirar más allá de los límites tradicionales. Los primeros indicios surgieron casi por accidente. Al perforar profundamente en busca de petróleo, minerales o agua, los investigadores comenzaron a encontrar algo inesperado: microorganismos vivos en rocas a cientos, e incluso miles de metros bajo tierra. No eran restos fósiles, no eran contaminaciones superficiales. Estaban vivos. Se reproducían. Metabolizaban. Existían en condiciones que antes se creían imposibles. A estas formas de vida se las llamó extremófilos, organismos capaces de sobrevivir en entornos extremos de temperatura, presión, acidez, salinidad o radiación. Algunos viven en aguas hirvientes, otros en hielo permanente, otros en ambientes altamente tóxicos. Pero los más sorprendentes son aquellos que habitan en la oscuridad absoluta del subsuelo profundo. Estos organismos no dependen del sol, ni de plantas, ni de animales. Su energía proviene de reacciones químicas entre minerales y fluidos atrapados en la roca. Pueden vivir en espacios microscópicos, dentro de poros minerales, alimentándose de hidrógeno, metano, hierro o azufre. Son lentos, silenciosos, casi invisibles, pero increíblemente persistentes. El conjunto de todos estos ecosistemas subterráneos dio origen a un nuevo concepto científico: la biosfera profunda. Una región del planeta que se extiende kilómetros bajo la superficie, poblada por comunidades microbianas que forman una de las mayores reservas de vida del planeta. Algunos estudios estiman que la biomasa total de esta biosfera podría ser comparable, o incluso superior, a la de todos los organismos que viven en la superficie. Lo más impactante es que muchos de estos organismos parecen no haber cambiado durante millones de años. Viven aislados, sin contacto con el exterior, sin ciclos de día y noche, sin estaciones. Para ellos, el tiempo transcurre de forma distinta. Su metabolismo es tan lento que pueden tardar siglos en dividirse una sola vez. Son formas de vida casi inmortales a escala humana. Estos descubrimientos obligaron a redefinir qué significa estar vivo. Ya no basta con pensar en ecosistemas visibles, verdes, dinámicos. Existe un planeta entero de vida silenciosa, oscura, enterrada bajo nuestros pies. Un mundo donde la energía no viene del cielo, sino del interior mismo de la Tierra. La biosfera profunda también ha cambiado radicalmente la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta. Si organismos pueden sobrevivir bajo kilómetros de roca, sin luz y con recursos mínimos, entonces es posible que existan formas de vida similares bajo la superficie de Marte,
En los océanos subterráneos de lunas como Europa o Encélado, o incluso en exoplanetas completamente distintos al nuestro. Ya no buscamos necesariamente bosques alienígenas o mares iluminados. Buscamos química. Buscamos calor interno. Buscamos grietas, océanos ocultos, fuentes hidrotermales. La vida, ahora lo sabemos, no necesita un entorno amable. Solo necesita energía y tiempo. Pero estos descubrimientos también plantean una advertencia silenciosa. La biosfera profunda es extremadamente vulnerable. Actividades humanas como la perforación profunda, la fractura hidráulica, la minería y el almacenamiento de residuos están alterando ecosistemas que llevan millones de años existiendo sin ser perturbados. Estamos interviniendo en una red de vida que apenas comenzamos a comprender. Paradójicamente, cuanto más aprendemos sobre la biosfera profunda, más conscientes somos de nuestra ignorancia. Sabemos que existe, sabemos que es enorme, pero desconocemos casi todo sobre su diversidad real, su función ecológica y su papel en el equilibrio global del planeta. En el fondo, estos organismos extremófilos nos enseñan una lección fundamental: la vida no es frágil como pensábamos, pero sí es misteriosa. No sigue nuestras reglas. No se limita a nuestros mapas. Se esconde, se adapta, persiste y prospera incluso en los rincones más oscuros y olvidados de la Tierra. Bajo nuestros pies, en silencio absoluto, existe un mundo vivo que ha estado ahí desde antes de que existiéramos, y que probablemente seguirá existiendo mucho después de que nos hayamos ido. Como estos ecosistemas autosuficientes nos revelan secretos sobre la Tierra primitiva y la posible vida extraterrestre. Los ecosistemas quimiosintéticos y la biosfera profunda no son solo curiosidades biológicas escondidas bajo tierra. Son, en realidad, ventanas vivas al pasado más remoto del planeta y, al mismo tiempo, mapas conceptuales para imaginar la vida más allá de la Tierra. En su silencio oscuro se esconden algunas de las claves más importantes para comprender de dónde venimos y hacia dónde podríamos encontrar vida en el universo. Para entender su importancia, es necesario retroceder miles de millones de años, hasta una época en la que la Tierra no se parecía en nada al mundo que conocemos hoy. No existían bosques, ni océanos azules, ni una atmósfera rica en oxígeno. El planeta primitivo era caliente, inestable, bombardeado por meteoritos, con volcanes activos y océanos cargados de sustancias químicas. La superficie era hostil, violenta, impredecible. Sin embargo, bajo esa superficie caótica, las condiciones eran distintas. El interior del planeta ofrecía calor constante, protección contra radiación y una abundancia de compuestos químicos. Justamente el tipo de entorno donde hoy encontramos vida quimiosintética. Esto ha llevado a muchos científicos a proponer que la vida en la Tierra no surgió en la superficie iluminada, sino en las profundidades oscuras, cerca de fuentes hidrotermales o sistemas subterráneos ricos en minerales. Los organismos actuales de la biosfera profunda serían, en cierto modo, fósiles vivientes. No porque sean idénticos a las primeras formas de vida, sino porque conservan estrategias metabólicas extremadamente antiguas. Procesos químicos simples, eficientes y autónomos, que no dependen de la luz ni de complejas cadenas ecológicas. En ellos podemos observar cómo pudo funcionar la vida cuando el planeta aún estaba en formación. Estos ecosistemas también nos permiten estudiar cómo la vida puede mantenerse aislada durante periodos inmensos de tiempo. Algunas comunidades subterráneas han permanecido separadas del mundo exterior durante millones de años, sin intercambiar genes, sin cambios ambientales drásticos, sin interferencia externa. Esto demuestra que la vida no necesita necesariamente evolución rápida ni diversidad extrema para persistir. A veces, la estabilidad es la forma más profunda de supervivencia. Esta idea tiene implicaciones directas para la búsqueda de vida extraterrestre. Durante décadas, los científicos buscaron planetas similares a la Tierra actual, con agua líquida en la superficie, atmósferas templadas y luz estelar suficiente. Pero ahora el enfoque ha cambiado.
Sabemos que la vida puede existir sin luz, sin oxígeno, sin condiciones amigables. Lo único verdaderamente esencial es la energía. Por eso, algunos de los lugares más prometedores para encontrar vida en el sistema solar no son planetas verdes, sino mundos oscuros. Marte, con sus acuíferos subterráneos. Europa, una luna de Júpiter con un océano global oculto bajo kilómetros de hielo. Encélado, una luna de Saturno que expulsa géiseres de agua caliente desde su interior. Todos ellos poseen calor interno, agua líquida y química activa, exactamente lo que necesitan los ecosistemas quimiosintéticos. La biosfera profunda nos ha enseñado que la vida puede ser microscópica, lenta, silenciosa e invisible. Que puede vivir sin paisajes espectaculares, sin colores, sin diversidad aparente. Esto obliga a replantear nuestras expectativas. Quizá la vida extraterrestre no se manifieste como criaturas complejas, sino como bacterias ocultas bajo hielo, roca o mares internos. Más aún, estos ecosistemas nos ayudan a redefinir la pregunta más fundamental de la ciencia: ¿qué es la vida? Ya no podemos limitarla a lo que vemos en la superficie. La vida es, ante todo, un sistema capaz de transformar energía, adaptarse al entorno y persistir en el tiempo. Y eso puede ocurrir en condiciones que antes considerábamos imposibles. Paradójicamente, cuanto más exploramos las profundidades de nuestro propio planeta, más nos damos cuenta de que la Tierra es un modelo imperfecto. Un ejemplo entre muchos posibles. La vida no es un accidente raro ligado al Sol y a los océanos superficiales. Es una fuerza adaptable, resiliente, capaz de surgir donde exista química y tiempo suficiente. En los mundos subterráneos, tanto terrestres como extraterrestres, la vida no necesita espectáculo. No necesita luz. Solo necesita espacio para existir. Y quizás, en algún rincón oscuro del universo, lejos de cualquier estrella, exista ahora mismo un ecosistema silencioso, tan invisible como el que vive bajo nuestros pies, recordándonos que la vida siempre encuentra la forma de continuar, incluso en la más profunda oscuridad. Revelando las profundidades, el espíritu pionero de la exploración de cuevas. Explorar cuevas es una de las formas más antiguas y, al mismo tiempo, más extremas de exploración humana. Antes de que existieran satélites, drones o robots, el ser humano ya descendía a la oscuridad con una simple antorcha en la mano. No por necesidad inmediata, sino por una fuerza más profunda, la curiosidad. Desde los primeros humanos que se refugiaron en cavernas hasta los exploradores modernos que se internan en sistemas subterráneos de kilómetros de longitud, el impulso es el mismo. Descubrir lo que se esconde más allá de lo visible. La espeleología nace oficialmente como ciencia a finales del siglo XIX, cuando exploradores comenzaron a documentar sistemáticamente cuevas, medir sus profundidades y cartografiar sus pasajes. Pero mucho antes de eso, descender bajo tierra ya era una práctica cargada de simbolismo. Entrar en una cueva significaba enfrentarse al miedo, al silencio, a la pérdida de referencias. Era una experiencia transformadora, casi ritual. Con el paso del tiempo, la exploración de cuevas se convirtió en una disciplina híbrida, mitad deporte extremo, mitad investigación científica. El caving moderno exige resistencia física, habilidades técnicas y una fortaleza mental excepcional. Los exploradores deben dominar técnicas de escalada vertical, buceo en aguas subterráneas, orientación en espacios tridimensionales y supervivencia en entornos donde un error mínimo puede ser fatal. A diferencia de otras formas de exploración, aquí no existe el horizonte. No hay cielo, no hay sol, no hay estrellas. Todo ocurre en la oscuridad absoluta. Cada metro conquistado es fruto de cuerdas, mosquetones, descensos controlados, pasos lentos y una confianza total en el equipo. La sensación no es de conquista, sino de humildad. El ser humano es un visitante frágil en un mundo que no fue hecho para él. Pero la espeleología no es solo aventura. Cada expedición aporta conocimiento real. Los exploradores miden niveles de agua,
analizan formaciones minerales, recolectan muestras biológicas, documentan especies desconocidas y registran cambios geológicos. Muchas de las grandes cuevas del mundo han sido descubiertas no por instituciones gubernamentales, sino por pequeños grupos de apasionados que dedicaron años de su vida a descender una y otra vez en busca de nuevos pasajes. En este sentido, el explorador de cuevas se parece más a un científico del siglo XIX que a un turista moderno. No busca comodidad ni espectáculo. Busca respuestas. Busca comprender cómo se formó la caverna, qué procesos siguen activos, qué vida existe allí abajo, qué secretos guarda el subsuelo sobre la historia del planeta. Lo más fascinante es que, incluso hoy, la exploración sigue siendo artesanal. Aunque existan tecnologías avanzadas, la mayoría de los descubrimientos subterráneos todavía dependen del cuerpo humano. De alguien dispuesto a arrastrarse por túneles estrechos, sumergirse en aguas heladas o descender cientos de metros colgado de una cuerda. No hay atajos reales. La oscuridad solo se conquista paso a paso. El caving también crea una relación única entre exploradores. Bajo tierra no existe el individualismo. Cada persona depende completamente de las demás. La confianza es absoluta. La comunicación es vital. En un entorno donde no hay señal, ni referencias, ni salida rápida, el grupo se convierte en una sola unidad. La exploración subterránea es, en esencia, un acto colectivo de fe y cooperación. Quizá por eso la espeleología no ha perdido su espíritu pionero. Aunque vivamos en la era de los mapas digitales y la inteligencia artificial, el subsuelo sigue siendo uno de los pocos lugares del planeta donde la humanidad aún camina sobre terreno realmente desconocido. Cada nueva cueva descubierta es una expansión real del mundo. Explorar cuevas no es solo descender en la tierra. Es descender en nuestra propia historia como especie. Es repetir el gesto ancestral de mirar a la oscuridad y, en lugar de huir, avanzar. Porque mientras existan espacios sin mapa bajo nuestros pies, siempre habrá humanos dispuestos a encender una luz y dar el siguiente paso hacia lo desconocido. Tecnología de vanguardia. Drones, mapeo lidar y sensores remotos para explorar lo invisible. Durante siglos, explorar cuevas significaba depender exclusivamente del cuerpo humano, caminar, arrastrarse, escalar, bucear y avanzar a ciegas con una lámpara como única guía. El conocimiento del mundo subterráneo crecía lentamente, limitado por el miedo, el riesgo y las capacidades físicas del explorador. Pero en las últimas décadas, la tecnología ha transformado radicalmente esta realidad. Hoy, la exploración ya no empieza con una persona entrando en la oscuridad, sino con máquinas capaces de ver donde los humanos no pueden. Uno de los avances más revolucionarios ha sido el uso de drones adaptados para entornos cerrados. A diferencia de los drones convencionales, diseñados para volar al aire libre, los drones subterráneos deben ser pequeños, resistentes, estables en espacios estrechos y capaces de orientarse sin GPS. Equipados con cámaras de alta sensibilidad, sensores de proximidad y sistemas de navegación autónoma, estos dispositivos pueden internarse en túneles colapsados, chimeneas verticales y cámaras inestables sin poner vidas humanas en riesgo. Estos drones permiten explorar pasajes completamente desconocidos. Pueden atravesar grietas por donde una persona jamás podría pasar, descender a profundidades peligrosas, volar sobre lagos subterráneos o inspeccionar zonas con gases tóxicos. Lo que antes requería semanas de preparación y riesgo extremo, ahora puede lograrse en minutos, con imágenes en tiempo real que revelan la existencia de nuevos mundos ocultos. Pero la verdadera revolución llega con el lidar, una tecnología que utiliza pulsos de luz láser para crear mapas tridimensionales de altísima precisión. En lugar de depender de fotografías o mediciones manuales, el lidar escanea el entorno, rebotando millones de rayos láser contra las paredes de la cueva y registrando cada superficie. El resultado es un modelo digital exacto del espacio subterráneo, con detalles imposibles de percibir a simple vista. Gracias al lidar,
los científicos pueden reconstruir cuevas completas en 3D, medir volúmenes, calcular profundidades reales, analizar estructuras internas y detectar pasajes ocultos detrás de paredes aparentemente sólidas. Incluso es posible identificar zonas huecas aún no exploradas, como si se pudiera ver a través de la roca. Los sensores remotos amplían aún más este poder. Instrumentos sísmicos, térmicos, electromagnéticos y químicos permiten estudiar el subsuelo sin necesidad de acceder físicamente. Pueden detectar corrientes de agua invisibles, cambios de temperatura que indican cavidades, concentraciones de gases, movimientos tectónicos y estructuras geológicas profundas. Combinadas, estas tecnologías convierten al subsuelo en un espacio casi transparente para la ciencia. Ya no es necesario avanzar a ciegas. Ahora se puede planificar una expedición con mapas digitales, simulaciones virtuales y datos en tiempo real. La exploración se vuelve más segura, más eficiente y mucho más profunda. Sin embargo, esta transformación también plantea un cambio filosófico. Durante siglos, el descubrimiento subterráneo fue una experiencia directa, física, humana. Hoy, muchas de las primeras miradas a nuevas cuevas ya no las hace una persona, sino una máquina. El primer explorador de muchos mundos subterráneos ya no tiene ojos, ni miedo, ni respiración. Aún así, lejos de eliminar el misterio, la tecnología lo amplifica. Porque cuanto más vemos, más descubrimos lo que aún no entendemos. Los mapas digitales revelan vacíos gigantes, estructuras imposibles, conexiones inesperadas entre sistemas separados por kilómetros. Cada nueva imagen genera más preguntas que respuestas. La tecnología de vanguardia no ha conquistado el mundo subterráneo, solo ha encendido una linterna mucho más potente. Una que nos permite vislumbrar, por primera vez, la verdadera complejidad de un planeta que se extiende hacia abajo tanto como hacia afuera. Ahora sabemos que bajo nuestros pies no hay solo roca. Hay redes, vacíos, ríos invisibles y arquitecturas naturales que apenas comenzamos a comprender. Y gracias a drones, láseres y sensores, estamos empezando a explorar no solo lo que existe, sino lo que aún no sabíamos que estaba ahí. Los desafíos y triunfos de estudiar entornos hostiles para la vida humana. Explorar el mundo subterráneo no es solo una cuestión de tecnología, sino de resistencia humana frente a lo imposible. A diferencia de otros campos científicos, donde el observador puede mantenerse a distancia, el estudio de los entornos subterráneos exige una inmersión directa en espacios que no fueron hechos para nosotros. Oscuridad total, temperaturas extremas, presión, gases tóxicos, agua helada, aislamiento absoluto. Cada expedición es una confrontación entre la curiosidad humana y los límites físicos del cuerpo. Uno de los mayores desafíos es la falta de condiciones básicas para la supervivencia. Bajo tierra no hay oxígeno abundante, no hay luz natural, no hay señal, no hay orientación clara. El simple acto de respirar puede volverse peligroso en zonas donde se acumulan gases como dióxido de carbono, metano o sulfuro de hidrógeno. Una pequeña fuga invisible puede ser mortal sin previo aviso. El entorno físico también es implacable. Techos inestables pueden colapsar sin sonido previo. Pasajes inundados pueden cerrarse en minutos por lluvias en la superficie. Temperaturas cercanas al punto de congelación en ríos subterráneos o calor extremo cerca de sistemas volcánicos ponen al cuerpo al límite. El explorador debe moverse lento, calculando cada paso, sabiendo que un error mínimo puede significar no regresar. Pero quizás el mayor desafío es psicológico. La mente humana no está diseñada para la oscuridad prolongada. Sin referencias visuales, sin horizonte, sin sonidos familiares, el cerebro comienza a desorientarse. El tiempo se distorsiona. Las horas parecen días. El silencio se vuelve ensordecedor. Muchos exploradores describen una sensación de pérdida de identidad, como si el mundo exterior dejara de existir. Estudiar estos entornos también implica desafíos científicos enormes. Los instrumentos fallan por humedad,
presión o interferencias magnéticas. Las muestras biológicas se contaminan fácilmente. La logística es compleja. Transportar equipos delicados por kilómetros de túneles estrechos, sin electricidad estable, sin acceso rápido a laboratorios, convierte cada medición en una hazaña técnica. Y aún así, los triunfos son extraordinarios. Cada dato obtenido bajo tierra es un fragmento de conocimiento que no existe en ningún otro lugar. Cada muestra revela nuevas especies, nuevas reacciones químicas, nuevos procesos geológicos. Cada mapa amplía literalmente los límites del mundo conocido. Gracias a estas expediciones extremas, hemos descubierto ecosistemas completos donde antes creíamos que no podía existir vida. Hemos encontrado bacterias que se alimentan de roca, organismos que viven sin oxígeno, estructuras geológicas que explican la historia profunda del planeta. Hemos aprendido cómo se forma el agua, cómo se filtra, cómo se almacena, cómo se mueve en sistemas invisibles. Pero los mayores triunfos no son solo científicos, sino humanos. La exploración de entornos hostiles demuestra una característica fundamental de nuestra especie, la capacidad de ir más allá del confort, del miedo y de la seguridad en nombre del conocimiento. Descender en la oscuridad no es rentable, no es fácil, no es seguro. Es, simplemente, un acto de fe en la curiosidad. Cada explorador que entra en una cueva profunda sabe que está caminando en un espacio donde la naturaleza tiene todas las ventajas. Y aún así entra. No para dominar, sino para comprender. No para conquistar, sino para observar. En ese contraste entre fragilidad humana y fuerza planetaria surge una verdad poderosa. El conocimiento más valioso no siempre se obtiene desde la comodidad, sino desde el límite. Desde lugares donde el cuerpo tiembla, la mente duda y la tecnología apenas alcanza. Estudiar entornos hostiles no es solo explorar la Tierra. Es explorar hasta dónde llega nuestra voluntad de entender el mundo, incluso cuando el mundo parece decirnos que no deberíamos estar ahí. La conexión subterránea, impacto y futuro más allá del asombro, como los sistemas subterráneos influyen en nuestro clima, agua y recursos. El mundo subterráneo no es solo un escenario fascinante para la exploración y el misterio. No es únicamente un laboratorio natural o un refugio de ecosistemas extremos. Es, en realidad, uno de los pilares invisibles que sostienen el funcionamiento completo del planeta. Todo lo que ocurre bajo nuestros pies tiene consecuencias directas sobre la superficie, sobre el clima, sobre el agua que bebemos y sobre los recursos que utilizamos para sobrevivir. Aunque rara vez pensemos en ello, la Tierra funciona como un sistema integrado. No existe una verdadera separación entre lo superficial y lo profundo. La atmósfera, los océanos, la biosfera y el subsuelo están conectados por flujos constantes de energía, materia y tiempo. El subsuelo actúa como un regulador silencioso que amortigua, almacena, filtra y redistribuye los elementos esenciales para la vida. Uno de los impactos más importantes es su relación con el clima. Bajo tierra se almacena una enorme cantidad de carbono en forma de minerales, sedimentos y materia orgánica enterrada. Estos depósitos funcionan como un sistema de equilibrio planetario. Durante millones de años, el subsuelo ha capturado carbono de la atmósfera, evitando que el efecto invernadero se vuelva incontrolable. Sin este proceso geológico, la Tierra podría haberse convertido en un planeta inhabitable mucho antes de que apareciera la vida compleja. Los suelos y las rocas también influyen en el ciclo del agua de manera profunda. Los acuíferos regulan la disponibilidad hídrica a largo plazo, liberando agua lentamente incluso durante sequías prolongadas. En muchos lugares del mundo, los ríos no nacen de lluvias inmediatas, sino de flujos subterráneos que han viajado durante siglos antes de emerger. Sin esta red invisible, grandes regiones serían desiertos absolutos. Además, el subsuelo actúa como un sistema de purificación natural. El agua que se filtra a través de capas de roca es limpiada, estabilizada químicamente y protegida de contaminantes superficiales.
Este proceso natural es mucho más eficiente y duradero que cualquier sistema artificial creado por el ser humano. Sin él, la crisis global del agua potable sería inmediata. Los recursos que sostienen nuestra civilización también provienen, en su mayoría, del mundo subterráneo. Minerales, metales, combustibles fósiles, energía geotérmica, fertilizantes naturales. Todo lo que alimenta la industria moderna existe gracias a procesos geológicos profundos que ocurrieron durante millones de años. Cada objeto tecnológico que usamos es, en cierto modo, un fragmento de la historia interna del planeta. Pero esta dependencia tiene un costo. A medida que extraemos más rápido de lo que la Tierra puede regenerar, comenzamos a romper equilibrios que tardaron eras en formarse. La sobreexplotación de acuíferos provoca hundimientos del terreno. La minería profunda altera ecosistemas desconocidos. La extracción de combustibles fósiles libera carbono almacenado durante millones de años, acelerando el cambio climático. El problema no es solo ambiental, es temporal. La humanidad consume en décadas lo que la Tierra creó en millones de años. Esta diferencia de escalas es uno de los mayores conflictos entre nuestra civilización y el planeta. Vivimos en tiempo humano sobre un sistema geológico que opera en tiempo profundo. El futuro dependerá de si logramos comprender y respetar esta conexión subterránea. Nuevas tecnologías permiten aprovechar recursos de forma más limpia, energía geotérmica, almacenamiento subterráneo de carbono, gestión sostenible de acuíferos, monitoreo profundo de ecosistemas invisibles. Por primera vez, tenemos la capacidad no solo de explotar el subsuelo, sino de entenderlo. Sin embargo, entender implica una responsabilidad ética. El mundo subterráneo no es una reserva infinita. No es un espacio vacío esperando ser utilizado. Es un sistema vivo, dinámico, antiguo y frágil, del cual depende directamente nuestra supervivencia. La verdadera lección del subsuelo no es solo científica, es filosófica. Nos recuerda que no habitamos la superficie de un objeto, sino la piel de un organismo planetario complejo. Que cada acción humana deja una huella que se propaga hacia abajo, hacia adentro, hacia el corazón mismo de la Tierra. Mirar al futuro implica mirar también hacia lo profundo. Porque allí se encuentran las respuestas a nuestros mayores desafíos: agua, energía, clima, vida. El destino de la humanidad no se decidirá solo en el cielo o en el espacio, sino en la forma en que aprendamos a convivir con el mundo invisible que existe bajo nuestros pies. La necesidad urgente de conservación, proteger los frágiles entornos subterráneos del impacto humano. Durante millones de años, el mundo subterráneo existió prácticamente intacto. Cuevas, acuíferos, ecosistemas profundos y formaciones geológicas evolucionaron en silencio, aislados de la superficie, protegidos por la oscuridad y el tiempo. Pero en apenas unos siglos, la actividad humana ha logrado lo que ninguna fuerza natural había hecho antes: alterar, contaminar y destruir espacios que tardaron eras en formarse. El problema es que la mayoría de estos entornos son invisibles. No aparecen en fotografías espectaculares, no suelen ser destinos turísticos masivos, no forman parte del paisaje cotidiano. Al no verlos, los olvidamos. Y al olvidarlos, los tratamos como si no existieran. Sin embargo, los sistemas subterráneos son algunos de los ecosistemas más delicados y vulnerables del planeta. Una cueva puede tardar millones de años en formarse, pero basta una intervención humana mínima para dañarla de forma irreversible. Un simple cambio en el flujo de agua puede secar un sistema completo. Una contaminación superficial puede infiltrarse y viajar kilómetros bajo tierra, envenenando acuíferos enteros. Una explosión minera puede colapsar cámaras que jamás volverán a existir. Los ecosistemas subterráneos son especialmente frágiles porque funcionan en equilibrio extremo. Muchas especies viven con recursos mínimos, en condiciones estables y sin competencia. No están adaptadas al ruido, a la luz, a los cambios químicos bruscos ni a la presencia humana. Cuando ese equilibrio se rompe, no hay capacidad de recuperación rápida.
Algunas especies pueden extinguirse sin que siquiera sepamos que existieron. La contaminación es una de las mayores amenazas. Fertilizantes, pesticidas, residuos industriales, aguas negras y productos químicos se filtran desde la superficie hacia el subsuelo sin ser detectados. A diferencia de los ríos visibles, los sistemas subterráneos no muestran señales claras de daño hasta que ya es demasiado tarde. Cuando un acuífero se contamina, puede tardar siglos en limpiarse de forma natural, si es que llega a hacerlo. La minería y la extracción de recursos representan otra amenaza crítica. Cada túnel excavado, cada perforación profunda, cada explosión altera estructuras internas que nadie ha cartografiado por completo. Se destruyen ecosistemas, se modifican flujos de agua, se liberan gases atrapados durante millones de años. Muchas veces, estas actividades se realizan sin estudios suficientes, simplemente porque el daño ocurre lejos de la vista pública. Incluso el turismo subterráneo, cuando no está regulado, puede ser devastador. El simple contacto humano introduce bacterias, hongos, cambios de temperatura y dióxido de carbono en ambientes cerrados. Las formaciones de estalactitas pueden dañarse con un solo toque. El ruido y la luz artificial alteran especies que nunca evolucionaron para enfrentarlos. Lo más inquietante es que gran parte del daño ocurre sin intención. No se trata solo de malas decisiones, sino de desconocimiento. Destruimos lo que no comprendemos. Intervenimos en sistemas que no vemos. Explotamos recursos sin entender su complejidad real. Por eso, la conservación del mundo subterráneo no es solo un problema ambiental, es un problema cultural y ético. Implica reconocer que existen formas de vida, procesos geológicos y equilibrios planetarios que no nos pertenecen, aunque dependamos de ellos. Que no todo lo que podemos usar, deberíamos usarlo sin límites. Proteger estos entornos requiere un cambio profundo de perspectiva. Implica cartografiar antes de explotar. Estudiar antes de intervenir. Regular antes de consumir. Implica aceptar que algunos espacios deben permanecer intactos, no por romanticismo, sino por supervivencia. Los sistemas subterráneos son la memoria viva del planeta. Guardan agua, almacenan carbono, sostienen ecosistemas invisibles y regulan procesos climáticos. Son una infraestructura natural sin la cual la vida en la superficie sería imposible. Dañarlos es debilitar el soporte mismo de nuestra existencia. La conservación del subsuelo es, en el fondo, una forma de autocuidado como especie. No se trata de proteger cuevas por su belleza, sino de proteger los sistemas que permiten que sigan existiendo ríos, bosques, suelos fértiles y climas estables. El mundo subterráneo no puede defenderse. No puede protestar. No puede regenerarse al ritmo de nuestra destrucción. Solo puede desaparecer en silencio. Y cuando eso ocurra, no habrá advertencias visibles. Solo nos daremos cuenta cuando falte el agua, cuando colapse el suelo, cuando se extingan especies sin nombre, cuando el equilibrio que nunca vimos deje de sostenernos. Proteger lo invisible es uno de los mayores desafíos de nuestra era. Porque el futuro no solo se juega en lo que vemos, sino, sobre todo, en lo que ocurre en la oscuridad bajo nuestros pies. Que nuevos descubrimientos nos esperan, la próxima frontera de la exploración y la búsqueda de vida más allá de la Tierra. A pesar de siglos de ciencia, tecnología y exploración, la verdad es inquietante. Conocemos mejor la superficie de otros planetas que gran parte de nuestro propio mundo subterráneo. Bajo nuestros pies aún existe un territorio inmenso sin cartografiar, lleno de estructuras, procesos y formas de vida que nunca han sido observadas. El futuro de la exploración no está solo en el espacio exterior, sino también en el espacio interior de la Tierra. Cada nueva expedición subterránea demuestra que el planeta sigue guardando secretos fundamentales. Cavidades aún no descubiertas, ecosistemas completos desconocidos, reacciones químicas que desafían lo que creíamos posible para la vida. El subsuelo se ha convertido en una frontera científica tan importante como Marte, Europa o Encélado.
Uno de los campos más prometedores es el estudio del llamado biosfera profunda. Se estima que una gran parte de la biomasa del planeta podría vivir bajo tierra, en forma de microorganismos que sobreviven sin luz, sin oxígeno y sin materia orgánica superficial. Estos organismos no solo amplían nuestra definición de vida, sino que obligan a replantear las condiciones necesarias para que la vida exista en cualquier lugar del universo. Cada bacteria encontrada a kilómetros de profundidad es una pista cósmica. Si la vida puede prosperar en la oscuridad, alimentándose de roca y energía química, entonces la vida podría existir en mundos sin atmósfera, sin sol y sin océanos visibles. El subsuelo terrestre se convierte así en un modelo directo para buscar vida en otros planetas. Las misiones espaciales actuales ya están diseñadas con esta idea en mente. Marte es explorado no solo por su superficie, sino por su potencial subterráneo. Lunas como Europa, bajo su capa de hielo, podrían esconder océanos internos. Titán, con su química compleja, podría albergar procesos biológicos en sus capas profundas. Lo que aprendemos bajo tierra se traduce directamente en estrategias para explorar el cosmos. Pero los descubrimientos futuros no serán solo biológicos. Nuevas tecnologías están revelando estructuras geológicas desconocidas, redes de túneles volcánicos gigantes, reservorios de agua atrapados desde la formación del planeta, depósitos minerales imposibles de detectar desde la superficie. Cada hallazgo redefine nuestra comprensión de cómo funciona la Tierra como sistema. Incluso nuestra idea del tiempo está cambiando. Bajo tierra, los procesos no se miden en años, sino en millones de años. Las rocas registran eventos climáticos antiguos, extinciones masivas, cambios en la composición de la atmósfera. El subsuelo es un archivo planetario que aún no hemos aprendido a leer completamente. El futuro de la exploración será híbrido: humanos, robots, inteligencia artificial y sensores autónomos trabajando juntos en entornos donde el cuerpo humano no puede sobrevivir. Máquinas que se adentran en grietas imposibles, que perforan hielo extraterrestre, que analizan océanos ocultos bajo kilómetros de roca o hielo. La frontera ya no es física, es conceptual. Lo más fascinante es que cada respuesta genera nuevas preguntas. Cada forma de vida descubierta plantea dudas sobre el origen mismo de la vida. Cada estructura geológica obliga a revisar teorías completas. Cada hallazgo subterráneo nos recuerda que la ignorancia sigue siendo enorme, incluso en nuestro propio planeta. Buscar vida más allá de la Tierra, paradójicamente, nos obliga a mirar hacia adentro. A entender primero el lugar más extraño que conocemos, nuestro propio mundo oculto. Porque quizás la mayor lección de la exploración subterránea no sea lo que encontramos, sino lo que revela sobre nosotros mismos. Somos una especie que nació en la superficie, bajo la luz del sol, pero que siente una atracción inevitable por la oscuridad. Una necesidad profunda de ir más allá de lo visible, de lo cómodo, de lo seguro. Descender bajo tierra es, en esencia, un ensayo de lo que significa explorar el universo. La próxima frontera no es solo un lugar. Es una forma de pensar. Es aceptar que la vida puede existir donde menos lo esperamos, que el planeta aún guarda misterios capaces de cambiar nuestra historia. Y que el futuro de la humanidad dependerá de cuánto estemos dispuestos a seguir explorando, incluso cuando la luz desaparece. Al final de este viaje hacia lo profundo, queda una verdad imposible de ignorar: nunca estuvimos solos en la superficie. Siempre caminamos sobre un universo invisible, vasto, antiguo y silencioso que sostiene cada aspecto de nuestra existencia sin pedir reconocimiento. Mientras miramos al cielo buscando respuestas, olvidamos que bajo nuestros pies existe otro cosmos, tan complejo como el espacio exterior, tan misterioso como cualquier galaxia lejana. Un mundo sin luz, sin ruido, sin tiempo humano. Un mundo que respira lentamente, que almacena la memoria del planeta y que guarda las condiciones que hicieron posible nuestra propia vida. El subsuelo no es un vacío. Es un sistema vivo. Es archivo, refugio, laboratorio y frontera.
Allí se esconde el agua que bebemos, la energía que usamos, el carbono que regula el clima, las formas de vida que desafían nuestras definiciones más básicas. Todo lo que creemos entender del planeta tiene raíces profundas que rara vez vemos. Explorar lo subterráneo no es solo una aventura científica, es un acto de humildad. Nos recuerda que habitamos apenas una capa delgada de un sistema inmenso, que nuestro control es parcial, temporal y frágil, que la Tierra no es un recurso, sino una estructura compleja de la que dependemos por completo. Y quizás el mensaje más poderoso es este: no necesitamos ir a otro planeta para encontrar lo desconocido. No necesitamos abandonar la Tierra para descubrir lo extraordinario. Basta con mirar hacia abajo, hacia adentro, hacia ese territorio silencioso que siempre estuvo ahí, esperando ser comprendido. Porque mientras exista un espacio sin cartografiar bajo nuestros pies, mientras haya vida que no conocemos, procesos que no entendemos y estructuras que no imaginamos, la exploración no habrá terminado. El verdadero misterio no está en lo lejos que podemos llegar, sino en lo profundo que estamos dispuestos a mirar. Si este contenido te acompañó, te ayudó a relajarte, o te permitió aprender algo nuevo, te invito a dejar un comentario. Podés compartir qué animal te llamó más la atención, o sugerir temas que te gustaría ver en futuros videos. Todas las sugerencias son leídas y tomadas en cuenta, porque este espacio crece gracias a quienes lo escuchan. Gracias por estar acá, y por compartir este momento tranquilo juntos.